Hay una promesa de la cual derramaría de su espíritu sobre cada uno de nosotros. Una vez más, estamos presentes en este lugar y porque al Espíritu le ha permitido estar presentes en esta hermosa noche. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que estarán viendo la transmisión o los que están ya pendientes de la transmisión, pues le enviamos un fuerte abrazo. La honra y la gloria es la que nosotros reflejamos al acercarnos ante su presencia. ¿Verdad? Sabemos que hay una palabra que transforma nuestra vida, una palabra que nos renueva, una palabra que nos transforma, una palabra que desciende sobre cada uno de nosotros, dándonos vida, ¿verdad? En el nombre de Jesús sabemos que esto es lo que hace la palabra en cada uno de nosotros. Yo quisiera que usted vaya conmigo al libro de Éxodo. Es el segundo libro de lo que conforma el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 33, versículo 1 al 15. Éxodo capítulo 33, versículo 1 al 15. Dice la palabra de esta manera: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí: saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo.
Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, dice la escritura. Una de las cosas que nosotros estamos comprendiendo en este mes de octubre es, o se llama claves para tener un espíritu despierto. En esta noche, el tema que quiero compartir se llama compañerismo con su espíritu. Vemos nosotros en este pasaje de la escritura, dos puntos muy importantes. Uno de ellos era la comunión de Moisés con Dios. La otra, la que él le dijo, no me hagas salir de este lugar. Una de las cosas que nosotros hemos comprendido a través de la escritura es de que Dios anhelaba tener ese compañerismo con el hombre y le invitaba y le decía, ven o haz que el pueblo suba, yo quiero hablar con ellos. Pero más sin embargo nosotros nos hemos dado cuenta que el pueblo no quería aceptar esa invitación y en alguna vez le dijo, habla tú con Dios y haznos saber que Moisés tenía con Dios. Una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta era de que Moisés sacó el tabernáculo fuera del campamento y le puso por nombre el tabernáculo de reunión, porque era en ese lugar donde Moisés se comunicaba con Dios, era donde Moisés se encontraba con Dios, fuera del tabernáculo. Y fue tanto la comunión que Moisés tenía con Dios, que cuando Dios le dijo que sacaran a ese pueblo de ese lugar, que lo hiciera mover por el desierto, una de las cosas que Moisés dijo fue, si tu presencia no irá conmigo, no me hagas salir de este lugar. Y es de esa misma manera que nosotros debemos de buscar esa estrechez o esa amistad con el Espíritu Santo, y que esa invitación o esa amistad que nosotros tenemos con el Espíritu Santo nos haga invitar a no vivir fuera de la presencia de Él. Eso es lo que nosotros podemos encontrar a través de la comunión que Moisés encontraba con Dios, con su Santo Espíritu. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado y nos damos cuenta que había una promesa para el pueblo, y era dar de su espíritu? La iglesia hoy en día debe de tener un deseo incesante de vivir unido al Espíritu Santo. Y una de las claves para mantener un espíritu despierto es mantener una comunión con su espíritu. Estar siempre comunicado con su espíritu para que nosotros podamos mantenernos despiertos. Y una de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta es que sin su espíritu nosotros no somos nada, que sin su espíritu no nos podemos mover. Y una de las cosas que nosotros podemos encontrar es que si la presencia de Dios iba con Moisés, entonces él iba a conocer cuáles eran los caminos de Dios, por dónde iban a ser guiados. Y recordemos que en una ocasión dijo Jesús, es necesario que yo me vaya, pero en mi lugar enviaré a otro consolador. ¿Y qué era lo que iba a hacer el Espíritu Santo? Iba a guiar, les iba a dar poder, pero una de las cosas era que les iba a guiar, ¿verdad? Y así nosotros encontramos, mis amados hermanos y hermanas, de que
El vivir unido al Espíritu se logra a través de la comunión con el Espíritu. El vivir unido al Espíritu se logra a través de la comunión que nosotros tenemos con el Espíritu. Y en esto, amados hermanos, en esto consiste la vida del cristiano. Eso es la vida del cristiano. El cristiano no puede decir, o la iglesia no puede decir, puede vivir o seguir o continuar separado del Espíritu. Se tiene que mantener esa estrechez, esa amistad con el Espíritu, y en esto consiste la vida cristiana, el estar unido al Espíritu. Muchas veces nosotros encontramos y hay personas, que hay hombres o mujeres, hablando de una relación o de un matrimonio, que hay mujeres que prefieren estar más en casa de papá y mamá que estar en su propia casa. O hay hombres que prefieren estar fuera de casa que estar en casa. ¿Por qué? Porque hay una relación que ya no está tan estrechante con la pareja y que se sienten mejor vivir fuera de, a estar en casa, a diferencia de la iglesia, que la iglesia debe de mantener esa unión con el Espíritu Santo. Y se logra solamente a través de tener una comunión con el Espíritu Santo, a través de pasar tiempo con el Espíritu Santo. Y a eso hemos sido llamados. A eso se ha llamado a la iglesia, a vivir unido al Espíritu o a vivir en el Espíritu. La iglesia hoy en día, y esto es la iglesia que tiene vida, la cual dice la Escritura de esta manera, que si vivimos por el Espíritu, ¿qué nos invita la palabra? A andar en el Espíritu. O sea, andar unido al Espíritu. Si nos damos cuenta, dice la Escritura, andar en el Espíritu, porque el Espíritu se hace parte de la iglesia. Tener tanto esa comunión, que no puede vivir uno separado del otro, vivir en el Espíritu. En la Reina Valera, en Reina Valera, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, dice la Escritura de esta manera: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y esto es la invitación que Pablo le dio a la iglesia de Corinto. Se comprendía tanto andar en el amor de haber recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y el amor de Dios también era importante y primordial, mantener la comunión con el Espíritu Santo. Y si nosotros nos damos cuenta, y Pablo le aconsejaba, porque eso era el punto central de la iglesia, vivir en comunión con el Espíritu Santo. Y si nosotros nos damos cuenta, aunque sea un pasaje tan pequeño, en consejo al pueblo de la iglesia de Corinto, no vemos que Pablo solamente le dice a los líderes, sino que Pablo hace énfasis a todo el pueblo, a toda la iglesia que estaba reunido en ese momento. Y le dice: sea con todos vosotros. O sea, no es solo con una parte, no es solo con fulano, con sutano, sino que con la iglesia en general. Una de las cosas que si el hombre o el cristiano o el creyente vive sin el Espíritu, sería como un zombie espiritual, yendo por cualquier lugar sin un rumbo fijo. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera mantenido esa unión con la presencia de Dios, no hubiera estado tan apegado con Dios? ¿Cómo hubiéramos visto nosotros
el pasar del pueblo de Israel en medio del desierto. Y aún nosotros nos podemos dar cuenta, es de que tardaron 40 años en el desierto. Un paso que debía de ser entre 3 a 7 días. ¿Qué hubiera pasado entonces si aún no hubiera estado el Espíritu Santo guiando a Moisés? Hubieran pasado quizás no 40, sino que 80, 70 años metidos en el desierto. Pero más sin embargo, Moisés se da cuenta y dice, no es que es tan lindo, yo al estar en el Espíritu, en la presencia de Dios, yo puedo conocer cuáles son sus caminos. Por lo tanto, Moisés le dice al Señor, tú me dices que yo mueva a este pueblo, tú dices que yo he alcanzado gracia ante tus ojos, tú dices que me has conocido por mi nombre, pero una cosa te pido, es que no me hagas mover de este lugar si tu presencia no va conmigo. Y así es como nosotros debemos de sentir la necesidad de mantenernos unidos al Espíritu para mantener un espíritu despierto. Veamos, una de las cosas que nosotros encontramos es que si el hombre vive sin el Espíritu, vive sin conocimiento y sin razón alguna. En sí sería una iglesia muerta, una iglesia que no tiene razón, una iglesia que no tiene conocimiento, una iglesia que no tiene dirección. Háblele usted a una persona que esté durmiendo. Háblele a una persona que esté en profundo sueño y el otro día dígale, mira, te dije tal cosa. ¿Qué es lo que yo te dije? A ver, repíteme lo que yo te dije anoche. ¿Qué es lo que va a pasar? He allí una iglesia que está en el Espíritu, es una iglesia que está atenta, una iglesia que está despierta, una iglesia que recibe entonces el mover de su Santo Espíritu. Es increíble, mis amados hermanos, de cómo se mueve el Espíritu Santo. Y debemos de hacer del Espíritu en nuestra vida un reloj o una alarma para el cristiano. Nosotros debemos de tomar al Espíritu Santo como un reloj. Recordemos que el reloj está tic-tac, tic-tac. Y suena cuando usted deja puesto una alarma. ¿Qué es lo que suena? ¿Qué hace la alarma? La alarma nos despierta. Y si usted deja puesto su alarma a las 6 de la mañana, la alarma no va a sonar a las 4 de la mañana. Va a sonar en el preciso momento en el cual nosotros hemos dejado puesto la alarma. Y así sucede con el Espíritu. El Espíritu Santo, como una alarma, despierta a la iglesia y le dice, levántate dentro de los muertos. Levanta en el momento indicado cuando la iglesia está en un profundo dormir, en un profundo sueño. Y lo hace con un motivo, lo hace con un objetivo. Así que nosotros debemos de mantener esa estrechez con el Espíritu y mantener esa unión, esa comunión con el Espíritu Santo. Mencionaba hace un momento que cuando uno deja una alarma a una hora precisa, ¿con qué objetivo lo hacemos nosotros? Para despertarnos. ¿Y despertarnos para qué? Para podernos ir al trabajo, para poder ir a dejar a los niños al colegio, para hacer algún propósito. Entonces se deja la alarma de un reloj con un propósito. Y asimismo el Espíritu Santo despierta a la iglesia o al cristiano con un propósito. Y esto es gloria a Dios, porque la iglesia está recibiendo el despertar de su Santo Espíritu. Gloria a Dios, porque esto no es para todos. Esto no es para el mundo, esto es para la iglesia, un despertar con propósito. No es para todos. Esto es solamente para los que hemos sido llamados
con un propósito. ¿Sabe cuál es el propósito? El ser útil en la viña del Señor. Déjenme comentarle que en una ocasión, una historia muy pequeña, había un hombre, de hecho un guardia de una finca, y tan de repente su patrón iba a viajar el otro día. Y este hombre se despierta, el guardián se despierta, corre al carro del patrón. Antes de irse para el aeropuerto, le dice: patrón, disculpe, tengo una noticia para usted. No se vaya en ese vuelo, porque anoche yo soñé que usted iba en ese vuelo a tal hora, precisamente a tal hora, y ese avión se caía. Entonces, esta persona no le hace caso. Se va a su vehículo y se va para el aeropuerto, y en el aeropuerto se recuerda que dejó un papel muy importante. Entonces se regresa nuevamente a la finca y ya no alcanza el vuelo donde él se va a ir. Pierde el vuelo y tan de repente se da cuenta en las noticias que este avión donde él se va a ir, a la hora precisa donde el guardia de seguridad de la finca había soñado que iba a caer. ¿Y qué pasó? Que este avión se cayó. Este avión fue derribado. Ahora lo que hace el dueño de la finca, lo que hace el patrón, viene y ya manda a llamar al guardia y le da un agradecimiento. Le dice: mira, te agradezco bastante por el aviso que tú me hiciste. ¿Y sabes qué? Firma tu renuncia y aquí está tu indemnización, aquí está tu tiempo, y gracias por todo lo que tú hiciste en este tiempo que estuviste aquí trabajando conmigo. Y uno puede decir: ¿cómo es de que despide a una persona que horas antes le había salvado la vida? Un motivo. ¿Por qué? Porque este hombre, en vez de estar vigilando, se durmió. Y a través del sueño tuvo ese sueño de que este avión iba a caer. El propósito no era de que él iba a estar durmiendo. Había sido contratado para estar cuidando la finca. Lo mismo sucede con la iglesia. La iglesia no debe de estar durmiendo, sino que debe de estar despierta, trabajando en la obra o en la viña del Señor. Ser útil en la viña de Dios. Y por eso es de que el Espíritu Santo despierta a la iglesia, porque con propósito es llamada. Porque con propósito ha sido llamado. Así que nosotros, mis amados hermanos, debemos de volvernos tan dependientes de su Santo Espíritu, pero tan dependientes del Espíritu Santo, que tengamos la necesidad nosotros de vivir en su presencia. Moisés fue tan dependiente de Dios que no quería dar un paso siquiera sin estar en la presencia de Dios. Y Moisés no le dijo al Señor: bueno, gracias, Señor, por ese tiempo en el cual hemos estado conviviendo juntos, y se siente bonito, se siente chévere estar aquí en el tabernáculo de reunión, así que voy a mandar, y jala sus tilinches y le dice al pueblo: vámonos, porque me dieron la orden. Moisés reconoció la necesidad de poder estar en su presencia, o de poder vivir en la presencia. Y eso es lo que debe de ser el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y eso es lo que debe de tener la iglesia, ese deseo incesante de vivir en la presencia de Dios. Cuando nosotros vivimos en la presencia de Dios, nos mantenemos con un espíritu despierto. Cuando nosotros vivimos
en la presencia de Dios, nosotros recibimos esa revelación de la palabra. Que cuando nosotros vivimos en la presencia de Dios, no hay quien se duerma, no hay quien sueñe, no hay quien tenga revelaciones pensando en otras cosas, sino es que pensar o vivir en la palabra de Dios. Y esto es la presencia de Dios, esto es vivir en la presencia de Dios. Estar dispuestos, estar atentos. ¿Saben por qué? Porque nosotros como iglesia, nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, nosotros como cristianos, somos los llamados a ser el portavoz de Dios aquí en la tierra y hablarle al mundo. Pero ¿qué pasa si una iglesia se duerme? ¿Qué pasa si una iglesia está en sus anchas? ¿Qué pasa si una iglesia no vive unido al Espíritu? ¿Será que tiene la revelación de la palabra? ¿Será que recibe esa información que Dios le quiere dar al mundo? Definitivamente que no. En el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de esta manera: para que os conceda, según la riqueza de su gloria, que seáis fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior. ¿Sabe qué es lo que hace el Espíritu entonces en la vida del creyente? ¿Qué es lo que hace el Espíritu en la vida del cristiano? Efesios capítulo 3, versículo 16. Hace una acción, un mover de su Santo Espíritu en el hombre. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Hace una acción en donde, en el interior del hombre, y empieza a conocer cuáles son los preceptos y estatutos dados por Dios. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo en el hombre, a atender a la voz de Dios. No sé si recordamos parte de la enseñanza del domingo pasado, que aquel que vive unido al Espíritu, o lo que hace el Espíritu en la vida del hombre, es tenerlo despierto para poder conocer cuál es la voluntad de Dios. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo dentro del hombre. Es una acción que lo hace mover, es algo que lo motiva a seguir caminando. Y esto es, amada iglesia, esto es lo que hace el Espíritu Santo. Y este es el lugar donde la iglesia debe de permanecer. O es como la iglesia debe de mantenerse. En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13, me da un aleluya, un gloria a Dios cuando usted lo tenga. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Gloria sea al Señor. Y en esto es conocida la iglesia. Dice la Escritura: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, dice la Escritura. En eso es conocido la iglesia de Cristo. En aquella iglesia que permanece unida a Él o en Él, y que Él permanece en la iglesia, en que nos ha dado de su Espíritu. Algo se dio cuenta Moisés. Y quizás ese texto se fue escrito muchos años después, muchísimos años después. Siglos después de cuando Moisés le dijo a Dios: que tu Espíritu
vaya conmigo, no me hagas salir solo. Es necesario que tu espíritu vaya conmigo. Y si tu espíritu no va conmigo, yo prefiero estar en este lugar. Porque él había conocido cuán deleite es estar en la presencia de Dios. Así que como iglesia, nosotros anhelemos permanecer en Él. Anhelemos que Él permanezca en nosotros, y esto no lo va a hacer la iglesia por sí sola, sino que lo hace el Espíritu Santo, aquel que como reloj nos despierta a cada momento, y que cuando la persona o la iglesia o el creyente siente dormirse, el Espíritu Santo empieza a mover ese lugar y le dice: despiértate tú que duermes. Así que en el nombre de Cristo Jesús, usted pueda ponerse de pie en ese lugar donde está. Y dígale al Señor: Señor, gracias, porque es tu Espíritu el que hoy viene y me despierta. Porque es tu Espíritu el que hoy viene y me hace ver que muerto no sirvo para nada. Pero más sin embargo, dice la palabra de esta manera: tú que duermes. Porque sabe que una persona dormida no tiene propósito alguno. Y por eso el Espíritu Santo despierta hoy a la iglesia. Le dice: levántate dentro de los muertos y la luz de Cristo te alumbrará. Así que dele gracias al Señor, porque como iglesia usted está recibiendo el despertar de su espíritu en esta noche. Y dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, gracias, porque con propósito tú me haces o me traes un despertar a mi espíritu. Solo aquel que permanece en Él y Él en la iglesia es movida por su Santo Espíritu. Así que la gloria y la honra sea solamente para Él, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. La gloria y la honra sea solamente para Dios.